Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a jueves. Jueves 28 de noviembre. Ya, viernes y se acabó noviembre. Y piensa que si se acaba noviembre es que el año está ya todo vendido. Yo te diría que incluso es momento ya de empezar a pensar en el 2025 y que empecemos a planificar cómo va a ser ese 2025 en nuestros proyectos. Pero ya sabes que nosotros los jueves aquí hablamos de guerrilleros del emprendimiento y lo que buscamos son todas esas habilidades, todos esos tesoros que tiene que atesorar un buen guerrillero del emprendimiento. Y hablamos en su momento de esas técnicas de liderazgo, que bueno, pues trajo este libro a nuestra vida, con los diferentes tipos de liderazgo, y ahora estamos con las diferentes técnicas, estrategias, sistemas de negociación, que también es algo que todo guerrillero, todo emprendedor, vamos, cualquiera, profesional, ciudadano, absolutamente todos tenemos que controlar estas técnicas de negociación porque en la vida estamos negociando cada día. Así que si te parece, pues vamos a seguir con esa técnica que empezamos hace un par de semanas, que es esa técnica de negociación de la línea roja. Y bueno, pues nos quedamos precisamente en esas variantes de la táctica de la línea roja, que es, pues, si te parece, por donde vamos a empezar. ¿Que no viste los anteriores capítulos? Pues puedes buscarlos, el jueves anterior, el anterior. Ahí tenemos el contenido de esa primera parte de la negociación de la línea roja. Hoy vamos a hablar de las variantes. Y bueno, es que ya habéis visto que la táctica de la línea roja es una herramienta que es, versátil en las negociaciones y que puede adaptarse a diferentes contextos y objetivos. Y es que aunque la esencia de esta táctica es establecer límites claros y no negociables, pues existen variantes que permiten ajustarla en función de las circunstancias de la negociación y de la relación entre las partes involucradas, algo muy importante. Vamos con las principales variantes de las tácticas de línea roja, con ejemplos para poder más o menos ilustrar cada una de ellas. Vamos a empezar con las líneas rojas absolutas. A ver, las líneas rojas absolutas representan la versión más estricta de las líneas rojas de esta táctica en la negociación, y en este caso se establecen de manera inamovible, sin espacio para concesiones ni cambios. Bueno, la parte negociadora, ¿qué hace? Declara que no transigirá en ciertos aspectos sin importar las circunstancias o las posibles consecuencias que la otra parte pueda ofrecer. Ni consecuencias ni concesiones. Este tipo de línea roja es común en cuestiones de principios o en asuntos que afectan directamente a la seguridad o a la supervivencia de una de las partes. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, pues suele utilizarse en contextos diplomáticos, de seguridad nacional, de valores éticos fundamentales, donde, bueno, pues ceder podría significar una amenaza existencial y la pérdida de credibilidad. Como ejemplo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos estableció una línea roja absoluta en torno a la presencia de misiles soviéticos en Cuba. Este límite pues fue inamovible. Su traspaso significó la amenaza de una respuesta militar. Así que fijaos que a esa línea roja también se le puso unas consecuencias.
Luego tenemos las líneas rojas suaves. Las líneas rojas suaves pues son límites que, bueno, aunque se presentan como inamovibles, pues dejan espacio para una posible reevaluación o ajuste si se cumplen ciertas circunstancias o si se ofrecen concesiones excepcionales. En este caso, la línea roja sigue siendo un límite firme, y así lo tenemos que hacer ver, pero existe una flexibilidad moderada que permite o permitiría adaptarse a circunstancias específicas. ¿Cuándo solemos emplear este enfoque? Bueno, pues cuando queremos mantener una postura sólida sin cerrar completamente la puerta a la negociación. Es común en negociaciones comerciales, en negociaciones políticas, donde los intereses son importantes pero no representan cuestiones de vida o muerte para la parte negociadora. Estamos muy acostumbrados a esto últimamente. Por ejemplo, en una negociación comercial, una empresa puede establecer como línea roja suave el precio mínimo para sus productos. Sin embargo, si la contraparte ofrece un contrato de larga duración o mayores volúmenes de compra, pues la empresa podría reconsiderar esa posición inicial. Como veis, es una línea roja, pero suave. Luego tenemos las líneas rojas condicionales. Esta es una variante donde los límites se definen claramente, pero su aplicación depende de ciertas condiciones externas o internas. Es que la parte negociadora puede establecer una línea roja que se mantendrá únicamente si no se alcanzan ciertas condiciones o acuerdos en otros puntos de la negociación. Bueno, pues con este enfoque lo que nos va a permitir a la parte negociadora es mantener una posición firme, pero también ofrecer flexibilidad para modificar su postura o nuestra postura en caso de que las circunstancias pues cambien o sí, se definan más favorablemente. Se utiliza, por ejemplo, en negociaciones complejas, en contextos internacionales, donde se pueden establecer líneas rojas sujetas a, por ejemplo, cambios en la situación geopolítica o cambios en la situación económica, por ejemplo, en una negociación comercial. Imagínate, en el ámbito diplomático, un país puede establecer una línea roja condicional sobre su participación en una alianza militar, indicando que solo la mantendrá si el resto de los aliados no toma ciertas acciones contrarias a sus intereses de seguridad. Bueno, pues ahí, línea roja condicional. Líneas rojas simbólicas, también muy, muy importantes. Las líneas rojas simbólicas se establecen más como una declaración de principios que como un límite real en la negociación. Bueno, pues en este caso el límite se establece principalmente para enviar un mensaje a la contraparte o al público en general, pero existe la disposición de reconsiderarlo si se presentan concesiones significativas. Bueno, pues esta táctica se utiliza para mostrar firmeza, ganar respeto a la negociación, aunque en realidad no se trata de un punto absolutamente inamovible. Bueno, se utiliza principalmente en contextos políticos, muy habitualmente, y diplomáticos, donde las apariencias y el respeto de los valores pues son importantes, pero no representan una barrera absoluta. Eso que se dice, ¿no? Que en política se puede negociar absolutamente todo. Pues aquí tengo unos principios y si no te gustan, aquí tengo otros. Por ejemplo, un gobierno puede declarar que no negociará ningún cambio, esto lo hemos visto muchas veces, en su política de inmigración, como una línea roja simbólica, pero si la contraparte ofrece una cooperación económica importante o un sentido de su voto en cierto proyecto de ley, pues podría revisar su postura inicial. También tenemos las líneas rojas flexibles, que es una variante de las líneas rojas. Al final es una referencia más que un límite absoluto. Aunque la parte negociadora establece esa preferencia o posición en ciertos temas, también comunica que podría haber flexibilidad bajo condiciones específicas o si se ofrecen beneficios adicionales. Bueno, pues este tipo de línea roja es ideal en contextos de colaboración y en negociaciones a largo plazo, donde, bueno, pues se requiere ese nivel de flexibilidad para alcanzar acuerdos. La solemos emplear en negociaciones empresariales, por ejemplo, de colaboración entre empresas o en asociaciones estratégicas, donde al final pues esa flexibilidad puede ser vista como un factor de buena fe en esa negociación, buscando la negociación a largo plazo.
Una empresa, por ejemplo, puede establecer como línea roja flexible no ofrecer descuentos a un cliente específico. Pero si el cliente acuerda un volumen de compra considerable, la empresa pues, podría flexibilizar su posición para ajustar el precio. Bueno, pues ese sería otro tipo de línea roja interesante. También tenemos las líneas rojas progresivas, que vamos a contarte después de nuestro sponsor, porque ya estamos en tiempo del sponsor. Hablaremos de esas líneas rojas progresivas y bueno, pues iremos avanzando en todo este tema relacionado con la negociación con líneas rojas. Vamos a ir con nuestro sponsor y bueno, pues como es jueves y los jueves lo que hacemos es atesorar esas habilidades que necesita un guerrillero del emprendimiento, pues vamos a hablar de aprender a ser un líder, que es la temática anterior en este podcast, en la que hablábamos de todos estos sistemas de liderazgo que es importante conocer para después pues, poder utilizar el que más convenga en cada situación, con cada persona o en cada tema, ¿no? Y los tenéis aquí todos negros sobre blanco, explicaditos, para que los puedas utilizar, aprender a ser un líder. Así que te voy a dejar con ese guía burros, aprender a ser un líder. Y ahora enseguida volvemos. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprender a ser un líder. Hablamos de menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y, por supuesto, en borjapascual.org, que es nuestro e-commerce y que nos ayuda a monetizar este podcast. Bueno, pues te recomiendo que entres en borjapascual.org, verás este libro, pero verás muchos otros en diferentes categorías del emprendimiento. Formación, en modo de libros, de cursos, talleres, bueno, pues échale un vistazo. Porque es que además de este aprender a ser un líder, por ejemplo, dices, oye, pero también me interesa que es una de las disciplinas del dragón, cómo gestionar el tiempo. Bueno, pues si te llevas 2 libros, no vas a pagar gastos de envío. Si te llevas 3 libros, te regalamos un 4.º libro. Y si te llevas 4 libros, pues un curso valorado en 69 euros. Así que entra, échale un vistazo y aprovéchate de esos paquetitos que hacen que todavía esta inversión pues te salga más rentable. ¿Por qué esto es una inversión? Pues porque, claro, ahora vas a comprar un libro que cuesta menos de 10 euros, vas a aprender todo esto que tiene que ver con el liderazgo y después pues tus resultados se van a disparar en esto de la gestión de equipos y gestión de proyectos. Este libro te va a hablar del liderazgo en general, pero ya enseguida entramos en materia. Liderazgo autocrático, democrático, transformacional, transaccional, laissez-faire, carismático, situacional, servicial, paternalista, por competencias, auténtico, burocrático, visionario, coach, estratégico, relacional, cruzado, liderazgo de equipo, liderazgo moral. Hemos querido recopilar los más importantes. Con esto pues ya tienes una base buena para poder elegir qué tipo de liderazgo tienes que aplicar en cada momento, en cada tema, con cada tipo
de miembro de tu equipo para que las cosas pues funcionen y funcionen de la mejor manera posible. Así que vamos a volver con esta negociación, otra de esas habilidades que tienes que conseguir acaparar como guerrillero del emprendimiento, y estábamos con las líneas rojas y sus variantes y vamos con las líneas rojas progresivas. Y es que las líneas rojas progresivas son aquellas que se establecen en etapas o en diferentes niveles. En lugar de marcar un límite absoluto desde el principio, pues la parte negociadora define ciertos hitos o ciertos puntos de referencia que si se alcanzan, pues hacen que las líneas rojas se vuelvan más estrictas en cada fase. Bueno, pues este tipo de línea roja es útil en negociaciones prolongadas, multilaterales, donde la relación entre las partes y el contexto pues puede ir evolucionando. Entonces eso hace que sea necesario ajustar el nivel de exigencia. A ver, se suele utilizar en negociaciones políticas, mucho, comerciales, diplomáticas, en la que los temas complejos pues deben abordarse de manera gradual y donde ese nivel de flexibilidad se reduce según vamos avanzando en la negociación. Por ejemplo, si hablamos de una negociación de tratados, pues un país puede establecer una línea roja progresiva al respecto de sus fronteras. Al inicio puede ser flexible en ciertos aspectos, pero a medida que las conversaciones pues van avanzando, establece límites que cada vez son más estrictos para llegar finalmente a un límite absoluto. Y es que, bueno, esta sería una forma de línea roja interesante. También tenemos las líneas rojas de tiempo, que son esas líneas rojas que establecen, se establecen en función del periodo específico con una fecha límite. Bueno, pues esta variante lo que hace es que la parte negociadora establece que ciertos términos deben cumplirse antes de un plazo determinado. De lo contrario, retirará su propuesta o endurecerá su postura de negociación. Bueno, pues este enfoque genera urgencia, genera fuerza a la contraparte a actuar de manera rápida si desea alcanzar un acuerdo antes de que el límite de tiempo cierre las opciones de negociación. Bueno, ¿dónde se suele aplicar esto? Pues muy útil en contextos de contratos comerciales, negociaciones de paz y tratados, en el ámbito político, donde, bueno, pues en todos estos sitios el tiempo es un factor crítico. Durante unas negociaciones para la creación de Naciones Unidas en 1945, el presidente Franklin Delano Roosevelt pues establece una línea roja de tiempo, imponiendo una fecha límite para concluir las negociaciones. ¿Esto qué hizo? Obligó a las partes a tomar decisiones rápidas y a evitar la dilatación del proceso. Si se dilataba, no se llegaría a ningún acuerdo. También tenemos las líneas rojas basadas en valores. Y es que, bueno, pues estas líneas rojas basadas en valores se establecen en función de principios éticos, principios culturales, valores fundamentales, que al final la parte negociadora no está dispuesta a comprometer. Bueno, pues este tipo de línea roja es inflexible, ya que cualquier concesión podría poner en riesgo la integridad y la reputación de la parte que la establece. Los límites basados en valores pues pueden abarcar temas como derechos humanos, sostenibilidad ambiental, equidad en el trato y, bueno, pues fundamentalmente se usa en políticas de responsabilidad social, en acuerdos comerciales, en diplomacia internacional. Es donde más fácil es aplicar este tipo de negociación. Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido líneas rojas en sus acuerdos comerciales que buscan garantizar el respeto a los derechos laborales y al medio ambiente. No negociará con países que no cumplan con ciertos estándares mínimos en estas áreas, ya que se consideran principios éticos innegociables. Pues es un ejemplo de este tipo de táctica de la línea roja. Como ves, la táctica de la línea roja puede adoptar distintas variantes según las necesidades, el objetivo de la negociación y proporciona a las partes negociadoras pues una herramienta que, como veis, es versátil para proteger sus intereses y sus valores clave, desde líneas rojas absolutas y simbólicas hasta las flexibles y condicionadas. Bueno, pues cada variante ofrece un enfoque diferente para establecer límites. Permite a las partes negociadoras adaptarse al contexto y también al tipo de relación que se quiere mantener con la contraparte. Así que, como veis, estas variantes no solo ayudan a mejorar la estrategia negociadora, sino que también permiten gestionar las expectativas de la otra parte.
Podemos incrementar probabilidades de alcanzar un acuerdo sin comprometer los principios que para nosotros son fundamentales. Bueno, pues hemos llegado al tiempo máximo que tenemos para nuestro podcast. Tenemos pendientes los ejemplos históricos en la negociación de la táctica de la línea roja, pero bueno, pues eso será el jueves que viene, jueves ya de diciembre, que ya ahí ya estamos ya en Navidades. Pero bueno, el jueves que viene seguiremos con la línea roja. Yo creo que ya terminaremos esta parte de la línea roja y entraremos al siguiente, pues en una nueva técnica de negociación. Mañana viernes, aprendimiento, aprender a emprender, algo fundamental. Y ya sabéis que estamos con el plan de empresa, que estamos viendo cómo hay que ir desarrollando cada parte, así que te invito a que estés mañana. ¿Vas a estar? ¿Sí? Vale. Pues como ya te has comprometido, pues simplemente decirte que lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.